El Hocicón, con Cecilia Ulloa Rivadeneira y Mercedes Castillo Guzmán. Cecilia Ulloa Rivadeneira tiene 29 años y crisis de los 30. Es administradora, profesora y gerente financiera, pero fue a la Facultad de Comunicación en la barriga de su mamá. Si fuese su decisión, sería Navidad para ella durante todo el año. Les comento que Nunci es su perrita, pero ella piensa que es su hija. Sueña con que los cruceros se vuelvan a poner de moda y no tener que subirse a un avión jamás. Mercedes Castillo Guzmán, nacida el día más genial, 26 de abril del 61. Es comunicadora, periodista, relacionista pública y defensora de lo que no tiene defensa. Se pasaría todo el día escuchando a José Luis Perales. Ella sí tiene 3 hijos y además 5 nietos. Sueña con escribir un libro, aunque duda que alguien lo entienda. Bienvenidos a El Hocicón. Hola amigos de El Hocicón, un gusto estar nuevamente con ustedes. Venimos ahora con esos temas que son simples pero que realmente son hermosos. El saludo cordial para ti, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mercy, muchísimas gracias. Es un gusto volvernos a ver en este espacio. Nos hemos visto, pero en otros espacios, es verdad. Incluso tuvimos la suerte de vernos hace poquito en persona. Ujú. Pero qué chévere volvernos a ver en el Hocicón, en nuestro Hocicón. Empezando el año 2024, en nuestro capítulo anterior ya hablamos del año nuevo, pero les contamos que nosotras todavía estábamos en el 2023. Ahora sí, ya es 2024. De acuerdo a lo que hablamos en nuestro episodio pasado, cuéntenos cómo van con sus propósitos de año nuevo. Ya casi se termina enero cuando estamos grabando. Cuando ustedes vean esto, probablemente ya se terminó enero. Cuéntenos cómo van con esos propósitos de año nuevo. Pero sí, como dice Mercio, venimos con temas o con un tema sencillo, pero que vale la pena hablar porque está muy relacionado a nosotras, al podcast, al hocicón. Cuéntanos, Mercy. Bueno, yo quería hablar de lo que significa para nosotros el hocicón. La gente que nos está mirando en este momento puede decir, a ver, hocicón es una persona que habla mucho, que grita, que es ofensiva, que trata Exacto. mal, que no sabe guardar un secreto. Entonces se escucha eso, ¿no? Es un hocicón, es una hocicona, pero nosotros somos hociconas de otro tipo, Ceci. ¿Qué es para ti el hocicón? Porque ustedes escuchan, dicen el hocicón. Ay, es un hombre terrible seguramente, o es una mujer terrible que grita, que habla mal y todo ese tipo de cosas, pero no, es otra cosa muy, muy diferente. Así es, Mercy. Sabes que sí, cuando uno busca los significados y cuando uno piensa en el significado que las personas en Latinoamérica, en los países de habla hispana, pero en general, pero en Latinoamérica principalmente, no sé si tanto en España, ignorancia, pero puede que sí, lo utilizamos de manera despectiva. Se utiliza de manera despectiva, como tú dices, es una persona que habla demasiado, que grita demasiado, que es grosera, que no guarda secretos. Pero dentro de esas cosas despectivas, para mí, como tú dices, que somos hociconas de una manera diferente, yo sí rescato un par de esos significados. Uno, el que no sabe guardar secretos. Yo no sé guardar secretos. Yo sí soy una hocicona de no saber guardar secretos. Depende de qué tipo de secretos, ya podemos entrar en la discusión de eso. Pero, por ejemplo, cuando yo le compro un regalo a alguien, soy incapaz de aguantarme sin decírselo. Toda mi familia y amigos y personas cercanas saben que soy incapaz de guardar ese tipo de secretos, por ejemplo. Ese tipo de psicona sí soy. También cuando en los significados dice alguien que habla demasiado. Y creo que a veces hablo demasiado, a veces se me van las cosas y siguen saliendo las ideas. ¿Tú qué tipo de hocicona sí eres? Bueno, yo soy ese tipo de hocicona de reencuentros, de bromas, de irreverencias, diría yo. De Ujú. esas irreverencias que no estoy de acuerdo con lo que las demás personas digan, sino en lo que yo realmente siento, puedo estar equivocada. Pero entonces para mí es eso, un hocicón o una hocicona. Y estamos invitando a todos para que se reúnan y sean parte de este grupo de hociconas que realmente es genial y maravilloso. Esperamos poder tener mucha gente, Ceci, para que vengan a hablar de lo que es para cada uno de ellos ser hocicona. Exacto, que nos cuenten. Para ustedes, ¿cómo ven esta palabra primero? Y cómo la viven también, ¿no? En sus propias experiencias, en qué momentos han sido hocicones, en qué momentos han hablado de más, en qué momentos han de pronto levantado la voz, sido groseros, como dice la definición. Somos seres humanos y lo hacemos también. Mercy, ¿tú tienes alguna historia, alguna anécdota o varias de cuando has hablado de más, cuando luego de haber dicho algo piensas, no debí haberlo dicho"?
Bueno, muchísimas veces, Ceci, muchísimas veces que yo luego digo: "Ah, que se abra la tierra y que me trague", pero ya lo dije, ya Ujú, lo dije. Muchas veces yo pienso decir algo sobre alguna situación, pero salgo a veces con algunas barbaridades que en lugar de seriedad es risas. Entonces hay siempre alguna persona que te dice: esa señora está loca", pero no, soy una hocicona muchísimas veces, incluso he hablado demasiado cuando, por ejemplo, mi madre nos preguntaba: ¿y a dónde fueron? Y nosotros con los hermanos decíamos: No dirán que nos fuimos a tal parte", pero lo primero que hacía yo es conversar de dónde veníamos, y después me arrepentía, pero lamentablemente ya lo decía. Es esa forma de libertad, esa libertad que tenemos para hablar, independientemente que quedemos mal, porque alguien puede decir o tacharnos de ignorantes, por ejemplo. Ignorantes quiere decir que ignoramos ciertos temas, pero nosotros como que lo vamos adivinando y nunca nos quedamos calladas. Al menos cuando conversamos tú y yo, estamos habla y habla y habla y habla y habla, y parece que la gente que está a nuestro alrededor no tiene la oportunidad de hablar. ujú. Entonces, yo creo que la mejor palabra para este podcast, para esta unión, para este trabajo o esta actividad que realizamos, hociconas, nos queda de maravilla. Así es que yo creo que en el mundo hay muchísima gente que habla y que no le importa lo que los demás piensen de esa persona, porque está hablando con claridad, está hablando lo que siente, lo que piensa, hace una broma de pronto ahí con gente muy seria, ¿no? Eso también ha pasado. Yo a veces he hecho una broma con gente que recién me Sí, está es el conociendo público. y realmente se quedan así y yo me quedo peor, yo me quedo que peor y después me voy riendo, pero también me quedo nerviosa porque digo, hice una broma que a lo mejor a esa gente no le gustaba, pero bueno, ya me van conociendo, ¿no? Y dicen, a lo mejor por ahí esa señora sí que es hocicona. Ujú, exactamente. Y es que me quedé pensando en lo que tú decías, ¿no? Como más allá de la parte del significado peyorativo que la palabra puede tener en algún momento, yo sí creo que el ser hocicona, habla de la libertad de expresarnos, como tú dijiste hace un segundo. Y nosotras, cuando empezamos el hocicón hace algún tiempo, les contamos de dónde venía el nombre, les contamos que fue un hombre totalmente del momento, ¿no? Nada Nacido, pensado. No es un nombre creado con un equipo de marketing dedicado a definirlo, es un nombre que viene de hace muchos años de un juego. Vean el primer episodio de Los Icon para que sepan un poco más sobre eso. Pero precisamente desde ahí, a mí me parece como súper importante eso que tú dices de la libertad para expresarnos. Creo que yo personalmente, jamás he sentido, o mejor dicho, sí he estado en espacios en los que de pronto las demás personas no quisieron darme la libertad para expresarme, pero yo siempre me la he dado. Siempre he tenido la libertad para expresarme. Crecí en un ambiente en el que la gente todo el tiempo hablaba. Eso también ya les hemos contado. Con mis dos papás periodistas, con todo su círculo de amigos periodistas. Entonces, crecí en un ambiente en el que toda la gente hablaba y siempre hablaba, no había casi momentos de silencio o silencios incómodos en las conversaciones. En realidad, siempre había contenido para las conversaciones y siento que desde ahí viene como esa libertad de siempre hablar, siempre decir. Me cuesta mucho no mostrar lo que estoy pensando. Además, se me nota. Yo no puedo ocultar lo que estoy pensando. A mí se me nota no solamente, sin necesidad de hablar, sin necesidad de ser hocicona, se me nota si algo me gusta, si algo me disgusta, si me da alegría, si me da molestia, si me da lo que sea. Entonces creo que tenemos que cambiar un poco también, darle la vuelta un poquito al ser hocicones desde ese punto de vista de la libertad, Mercy. ujú. Y el hocicón, hace años se hablaba en la revista de Condorito, por ejemplo. Mm. Ahí salía el hocicón. Y yo siempre sonreía con eso porque era como que atacaban a ciertos personajes, ¿no? Pero le iban diciendo con bromas, con risas, pero te estaban diciendo, te estaban contando una verdad, pero lo estaban haciendo con una sonrisa. Es como incluso salía los mensajes, ¿no? A este hotel entran dos, pero salen tres, o ese tipo de cosas que te Ese hacen tipo de sonreír, chistes. ¿no? Sí, o bueno, no recuerdo este momento, pero había cantidad de esos y creo que nosotros nos fuimos por ese lado en donde hablamos de cosas serias, pero siempre está la jocosidad, siempre está la alegría y entonces
Y yo creo que más claro no podemos decir lo que significa para nosotros el hocicón. Así es, Mercy. Y precisamente desde esa como libertad de decir lo que significa ser hocicón, desde esa libertad de ser hocicones en todos los espacios de nuestra vida, ¿tú crees, Mercy, que es como importante o como necesario ser siempre hocicón? ¿O hay espacios en los que definitivamente es mejor no hacerlo? Yo creo que sí hay espacios, pero como que no quiero pensar que ese sea mi espacio. Debería haber ese espacio, pero lamentablemente no, no, no. Y yo creo que ser hocicón es hablar con esa frescura que tienen los seres humanos, a lo mejor con ese entendimiento de que las cosas son simples, de que no nos podemos enfrascar en situaciones difíciles, sino al contrario, de risas, de alegría, de hablar, por ejemplo, no, aquel refrán incluso que decía, no estaba muerto, estaba de parranda, o cosas así que de pronto salían, ¿no? Naturales. Entonces, sí, yo creo que esta es la invitación para las mujeres y para los hombres hocicones, que son libres para hablar, son frescos para decir algunas situaciones y que estaremos pues encantados realmente de hacer bien las cosas. Así es. Ahora voy a traer la parte controversial. Últimamente, en algunos espacios diferentes he leído y he escuchado la importancia de, sí, ser libres al hablar, decir todo lo que pensamos, pero también ser, más que prudentes, ser conscientes de la manera en la que nos expresamos. Y me parece que probablemente es por eso que el ser hocicón da como esa idea de ser grosero, ser rudo, no ser respetuoso. Y creo que ahí sí tenemos que siempre tener como un balance en la forma de decir las cosas. Podemos decir todo, podemos ser libres al expresarnos, podemos decir lo que pensamos, podemos decirles a las personas lo que pensamos de ellos, de lo que hacen, de lo que sea, pero sí creo que hay que tener también un límite en el sentido de, no sé, del respeto, de la prudencia. Muchas veces utilizamos la excusa de ser honestos o de ser sinceros para lastimar a las personas. Entonces creo que nuestra invitación debe ser como al balance, ¿no, Mercy? Mm, es que no necesitas ser grosera para decir algo que no te gusta, ¿no? O sea, yo creo que hay palabras en su momento para decir cosas que no te gustan, o no necesariamente si hay 100 personas, las 90 dicen cosas diferentes. Hablar del hocicón es decir que tienen también una boca muy grande, porque también se hablaba, por ejemplo, si tenías una boquita no tan pequeñita, sino grande. Es que es hocicón, es hocicona, pero nada que ver, nosotros tenemos una boca muy normal Tamaño estándar. y tamaño estándar, estamos bien y seguimos siendo hociconas. Exacto. Lo que no es tamaño estándar es nuestra estatura, pero eso es para otro Así. capítulo, definitivamente. Pero sí, definitivamente, Mercy, creo que no hay nada más valioso que la naturalidad de las personas y como estábamos hablando, ¿no? Como ese balance entre la libertad, entre el respeto, obviamente, ceros y con, es decir, todo lo que pensamos dentro del respeto y también entender a los demás. Creo que eso es algo que yo tengo que aprender todavía, de la manera en la que yo soy de la manera en la que a mí me gusta hablar, de la manera en la que a mí me gusta llegar, entrar, conocer a la gente, siento que a veces me cuesta comprender que hay otras personas que se relacionan de manera diferente, que les puede costar más hablar, que les puede costar más sacar ese lado hocicón de ellos, que tratan de evitar ciertas conversaciones, que buscan evitar el conflicto, por ejemplo, es una de las cosas en las que he pensado mucho estos días como hay gente que definitivamente busca evitar el conflicto, yo no, yo lo busco. A mí sí me gusta el conflicto de manera positiva, de manera positiva. A mí sí me gusta confrontar porque creo que al hablar se entiende todo, al hablar pasa todo, al hablar nos conocemos, al hablar, creo que sí tenemos que también invitar dentro de nuestro grupo, de nuestra comunidad, de la gente que nos conoce o que nos sigue, que hay distintos niveles y distintas formas de ser hocicón. No todos tienen que hablar como nosotras, no todos tienen que sacar chistes como nosotras. Cada uno a su ritmo, con su forma de ser, puede tener esta libertad de ser un hocicón, una hocicona, Mercy. Ujú, con seriedad o con sonrisas, yo creo que
vamos a formar un grupo de hocicones y hociconas para poder compartir. Ojalá que haya mucha gente que comparta cómo es cada uno de ellos, porque puede decir, yo siempre meto la pata. Es una forma de decir, ¿no? Yo siempre meto la pata. De pronto yo recuerdo que hace algunos años pues, entramos con un grupo de personas a comprar ropa y había una chica que miraba un suéter, le miraba, le daba la vuelta y lo dejó ahí. Entonces yo por entablar conversación dije un gran absurdo lo que le dije, no recuerdo exactamente las palabras, pero era como que le dije, sí, no, no está tan bonito porque tiene estos colores ahí. Que... Dijo, no, sí me gusta, lo que pasa es que no me alcanza el dinero. Entonces, sí, yo me quedé mal y dije, ¿por qué no preguntaste por el clima, por ejemplo? ¿Por qué no dijiste está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío? Pero yo me fui con el suéter que pensaba que era que no le gustaba. Dije, sí, no, 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 no está tan bonito porque tiene unos colores ahí. Dijo, no, lo que pasa es sí me gusta, lo que pasa es que no tengo dinero. Ahí es como que dice, ábrete tierra y trágame un momento. Sí, de pronto Icones nos pone en esas circunstancias. Y creo que afortunadamente todo se puede arreglar siempre y cuando sea con buena intención, ¿no? Que no hayan comentarios malintencionados. Y otra cosa que yo siempre pienso con respecto a esto, a veces cuando pienso eso que tú dices, ¿no? Como trágame tierra, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué soy así? Pienso, más vale ser así, directo, que ocultarnos o que mostrar algo y luego por detrás decir otras cosas. Creo que sí es como súper valioso esta característica, igual como les decimos, ¿no? En la medida en la que cada quien quiera o no ser hocicón. Ahora, si quieren seguir utilizando el hocicón como insulto también, háganlo. Es una palabra fuerte, suena fuerte, que me parece un gran insulto también, pero para nosotros, pues, para nosotras, para el podcast, para la comunidad, para nuestra comunidad, me parece como tan importante tener súper claro, así como al inicio les contamos el porqué del podcast en sí, contarles el porqué del hocicón y más que el porqué, porque como les digo, no es una idea hecha en laboratorio, es algo totalmente espontáneo, más que el porqué, entender lo que significa realmente para nosotras. Merci. Ujú. Queremos hacer, como tú decías, una comunidad de hocicones y hociconas y queremos pues compartir, no sé, de pronto lo que acabo de comentarles, ¿no? Que me parecía que estaba feo, pero era solamente por entablar conversación, pero salió otra situación. Así es que les invitamos a todos y cada uno de ustedes que nos están mirando que se unan a esta comunidad para hablar de cosas simples, de cosas vanas, de cosas que de pronto nos hagan sonreír y nos hagan felices, o de pronto nos pongan serias también y nos hagan entender la vida tal y como es y que a veces no alcanzamos a mirarla con esa mirada o con esos ojitos que deberíamos mirar. Así es, Mercy. Antes de cerrar este capítulo del hocicón, hablando del hocicón, te quería preguntar a ti, ¿de dónde crees que en ti sale esa característica de hocicona? ¿Tu papá, es tu mamá, de pronto algún hermano mayor, tu ambiente, de tu ambiente? ¿De dónde crees que tú sacaste, heredaste, aprendiste el ser así, de hocicona? Bueno, yo creo que es de familia, ¿no? Es de familia. Es mi mamá, pero yo tengo un hermano que es igual. O sea, estamos en algo así preocupados, ¿no? Y ahora, pero no hagan esto, sale con una broma y todo es risa, ¿no? En medio a veces de la tristeza sale una sonrisa. O si no, él cuando está molesto te dice lo que tiene que decirte, te dice, aunque no con palabras fuertes, no, pero busca la manera de hacerte entender que estás mal. Entonces yo creo que va por ahí esa situación y sí, me encanta a mí ese rosicón. Realmente me encanta porque aprendo, aprendo y comunico lo que yo quiero comunicar, porque hay reuniones en las que tú estás y todo el mundo habla de algún tema que dice que todo está lindo, que es hermoso, pero tú estás pensando de otra manera y resulta que quedaste de hocicona en el sentido negativo a veces, quedaste de hocicona porque diste una forma diferente de lo que decían los demás, porque a veces hay gente que por no quedar mal habla del mismo tema o con las mismas situaciones o con las mismas palabras, con los mismos sentimientos, y los seres humanos no somos iguales, somos diferentes. Así es que de pronto sí soy hocicona, a veces en las reuniones yo salgo con otra cosa muy diferente y la gente me mira, me queda viendo. Yo pienso que algunos han de decir,
Sí, yo también estaba pensando eso y no lo dije. Pero sí, viene a veces de familia. Yo tengo un grupo grande en mi casa que les gusta decir la verdad y les gusta decir de frente. Y a veces sonríen, a veces enojados, pero hablan con esa libertad, como decíamos anteriormente, como que muy frescos, ¿no? Dice, ah, es que ve lo que me viene a decir y ella muy fresca, pero eso es lo que queremos, ¿no? La frescura esa de la sinceridad y del pensamiento único que tiene cada ser humano. Así es, y creo que dentro de todo hemos tenido la suerte de tener, como tú dices, ¿no? De crecer en ese ambiente en el que no hay miedo a hablar. En mi caso también, de distintas maneras, tanto mi papá como mi mamá. Sería imposible para mí no hablar como hablo si no fuera por ellos o no tener en realidad las habilidades sociales que ellos tienen, que mi mamá tenía, que mi papá tiene. Pues mi papá, sobre todo las personas que lo conocen, van a entender por qué lo digo. Él no tiene ningún problema en ser hocicón y en decir lo que piensa, como dice Mercy. Y por el lado de mi mamá podía hacerse amiga hasta de las piedras. Era muy común, sobre todo en el tiempo de trabajo, porque no estoy hablando de lo que voy a contar o una de las anécdotas que se repetía frecuentemente. No se trata de un espacio en la casa o un espacio informal social, sino el trabajo. Llegaba una llamada a la radio que ella atendía, una llamada de una persona necesitando algo, necesitando información, necesitando hacer una denuncia, lo que sea que la persona completamente desconocida, que la persona necesitara. Entonces uno podía pasar por el frente de la oficina de mi mamá y al inicio sí, Radio Impacto, ¿cómo está? 5 minutos más tarde, sí, aquí es importante con las autoridades, no sé qué. Y 5 minutos más tarde pasaba, sí, es que yo tengo dos hijas, una se llama Cecilia, sí, usted también, ay, qué chévere. Entonces, mi mamá podía hacerse amiga hasta de las piedras, literalmente. Y creo que como dices, Mercy, es súper importante haber crecido en ese espacio de tanta libertad para ser hocicones. Y Ujú. para cerrar, nuevamente, invitarlos a que nos cuenten cuando vean el video, nos dejen los comentarios, nos escriban en Instagram y nos cuenten qué es para ustedes ser hocicones, o cómo quieren implementar eso en su vida. Si hasta el momento han tenido como solamente la visión negativa del ser hocicón, cómo lo quieren implementar ahora con lo que les hemos contado, en qué van a ser hocicones de ahora o desde ahora. Pero ha sido muy divertido para nosotros poder contarles este lado de lo que nosotros entendemos como el hocicón y que desde el significado de la palabra se ha vuelto la esencia del podcast. Mercy. Ujú. Así es que invitados a todas las personas que son hocicones o si no los que quieren aprender hocicones. Nosotros ya les hemos dado la receta de lo que es ser un hocicón, una hocicona, y queremos que esta comunidad sea muy grande en donde usted es fresca, como le dicen, no, ay, esa muy fresca, o si no, como decíamos anteriormente, irreverentes, irreverentes en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que yo pienso diferente y lo doy a conocer. Para mí, el de pronto, el rosado no es solo para niñas o el celeste no es solo para niños, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en el mundo hay cantidad de personas frescas que piensan casi como nosotros. Bienvenidos siempre a Cero Hocicones y nos vemos en la próxima. Chao, Mercy. No, nos vemos en la próxima. El hocicón.